Saludos en este domingo en el que tomamos 15 minutos apenas para poder meditar la palabra de Dios. Esta meditación de la palabra de Dios lo hacemos con especial cuidado, esmero y cariño. En esta ocasión me tomaré el cuidado de tocar un texto bíblico que es muy duro, tremendo, pero donde quiero hacer un énfasis acerca de cuando Dios mandó por el profeta Zacarías la profecía que un cercano al Mesías era el que lo iba a vender por 30 monedas. Y entonces todo lo que sucedió en la crucifixión del Señor Jesús, el evento ese antes de ir a la cruz del Calvario, cuando tomó la cena pascual con sus discípulos, donde él se despidió, donde dijo uno de ustedes es el que me va a traicionar. Judas le preguntó: ¿seré yo, Señor? Entonces tú lo has dicho. Y pues entró, dice la Biblia y en la Escritura, entró Satanás en Judas, y fue cuando fue a ofrecer la captura de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, eso no fue así por así. Eso fue ya dentro del plan bendito y divino de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, para poder redimirnos de la muerte eterna y darnos salvación por Jesucristo. Sin embargo, hoy vamos a tocar exclusivamente ese tema: cuándo fue que se escribió la profecía y cuando Judas vendió al Señor Jesús, la profecía se cumplió ahí con él. Voy a leer Zacarías capítulo 11 y dice en el versículo 7, voy a adelantarme bastante estos 7 versículos, porque para llegar a la profecía tendremos que hacer mucha exégesis, pero por favor permítame solo llegar a la profecía. Dice en el versículo 7: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Versículo 8: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Versículo 9: y dije: no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Fíjese que esa es palabra de Dios proféticamente hablando por Zacarías. Versículo 10: tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Versículo 11: y fue desechado en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Yo sé que puede ser un tanto confuso esto que lo estamos leyendo así muy rápido, sin haber discernido las anteriores frases, pero a lo que yo quise llegar es al versículo
11, 12, 13 y 14 especialmente. Y especialmente donde dice que le pagaron por él 30 monedas de plata. Voy a hacer la lectura de ese texto donde dice, versículo 11, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Fíjese que cuando se hablan de profecía, a veces el profeta está hablando por sí solo, a veces aparece como que Dios está hablando por boca del profeta. Es bastante delicado y cuidadoso leer los textos en las profecías para poderlas discernir con amor. Sin embargo, dice en el versículo 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Voy a leer la exégesis. Dice, Zacarías continúa el drama al representar a Jesús en una escena simbólica en la que pregunta a quienes vino a pastorear cuán valioso era él para ellos. En una respuesta escarnecedora, los líderes ofrecieron 30 piezas de plata que equivalían al precio pagado por un esclavo que había sido corneado por un buey. Esta es la cifra exacta que los líderes pagaron a Judas Iscariotes por traicionar a Jesús. Los judíos del tiempo de Jesús que ofrecieron esa cantidad dijeron en efecto que él no valía para ellos más que un esclavo moribundo. Voy a leer el texto de Mateo 26, 14, 16, donde justamente dice lo que la profecía en Zacarías estaba dándola, diciéndola como la estamos leyendo en este momento. Mateo capítulo 26, versículo 16. Pero quiero leer los versículos anteriores para que vean lo que hizo Judas. En el 14, Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, Judas llegó de los religiosos y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. La profecía se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Y también estaba dándose aquí bien claro, hermano, que la palabra de Dios toda es verdad y toda es profética. Entonces, versículo 13, donde dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Muy bien, vamos a leer qué significa esto. El profeta recibió más instrucción para una representación dramática en la que se ilustra el rechazo de Cristo, esta vez con el lanzamiento de las 30 piezas de plata en el templo. Esto se cumplió una vez que Judas Iscariote, abrumado por su culpa, se devolvió para echar el dinero manchado de sangre y lo tiró en el piso del templo. Los sacerdotes recolectaron el dinero, lo tomaron y lo usaron para comprar el terreno que pertenece a un alfarero. Hermoso precio. Dios con sarcasmo dice, doloroso, se expresa la respuesta divina al insulto máximo a la humanidad de Jesús. Voy a leer Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Bien sabían la maldad que habían hecho. Y entonces, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En este texto bíblico donde dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, hermano, hay que buscar en la misma Biblia y verá que el profeta que dijo eso fue Zacarías, en el versículo 11 que estamos leyendo, del versículo 12 y 13 que acabamos de leer. Tema especial para buscar más de lo que son las profecías bíblicas. Más sin embargo, hoy hemos visto que una de las profecías que Dios mismo dijo, de Él mismo dijo que lo iban a sacrificar, se cumplieron en Jesucristo, cuando Judas Iscariote vendió por 30 piezas de plata, traicionó a Jesucristo y arrepentido no se fue a los pies de su Señor aunque estaba crucificado, sino que se fue donde los sacerdotes que le dieron el dinero, se arrepintió, salió corriendo, se ahorcó, y los sacerdotes agarraron ese dinero, pero no lo metieron al tesoro, tal como le dice la profecía, sino que con ellos compraron un lugar donde sepultar a los extranjeros, a los esclavos, y se cumplió así pues la profecía que acabamos de leer en Zacarías capítulo 11, versículo del 11 al 13, 11, 12 y 13. Hoy, hermanos, amigos, también en este domingo vamos a reflexionar sobre esto. Reflexione usted. Todo lo que le sucedió al Señor Jesucristo ya estaba organizado y ordenado por Dios desde la eternidad, dicen las Escrituras. Tu salvación y mi salvación, Dios ya la tenía ordenada desde la fundación del mundo. ¿Eres salvo? ¿Has creído que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Si no, búscalo en oración y dile: Señor, hoy entiendo que tú muriste a Jesucristo, que tú muriste en la cruz del Calvario por mí. Sálvame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando venga aquel gran día, yo no esté en este lugar, sino que estaré ante tu presencia. Gracias por haber estado con nosotros este domingo en su canal cristiano La Palabra.